Buenas noches. Presentamos a continuación la visita del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, ingeniero José Azcona, a Washington, Estados Unidos de América. El presidente de la República, ingeniero José Azcona, visitó esta semana Washington, capital de los Estados Unidos, para cumplir una visita oficial de 4 días, atendiendo invitación del presidente Ronald Reagan. El gobernante, en compañía de su esposa y la delegación oficial, llegaron a la base aérea Andrews, donde fueron recibidos por una comisión presidencial. De la base aérea, el gobernante y su comitiva se trasladó al monumento de Washington, donde el secretario de Estado, George Shultz, y su esposa le recibieron con todos los honores protocolarios. Una vez instalado en la suite presidencial del Hotel Madison, el ingeniero Azcona se reunió con los periodistas hondureños, a quienes les brindó declaraciones relativas a su gira por el gran país del norte. En su segundo día, el mandatario visitó el cementerio general de Arlington para colocar una ofrenda floral al monumento del soldado desconocido. En tan solemne ocasión, le acompañaron representantes de las Fuerzas Armadas de Honduras y miembros de su delegación, integrada por representantes gubernamentales, miembros de organismos obreros y campesinos, representantes de la empresa privada y varios comunicadores sociales. El presidente de Honduras ha colocado la ofrenda floral frente a la tumba del soldado. A continuación, el jefe del Ejecutivo de Honduras se reunió con su homólogo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con quien dialogó por espacio de 2 horas, en las cuales conversaron sobre las relaciones bilaterales entre ambas naciones. En este encuentro también participaron el designado Jaime Rosenthal Oliva, el presidente del Congreso Nacional Carlos Montoya, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Humberto Regalado Hernández, el canciller Carlos López Contreras, el ministro de la Presidencia, Helio Arias Moncada, y el embajador de Honduras en Estados Unidos, Juan Agurcia. Ambos mandatarios suscribieron un comunicado conjunto en el cual reiteraron la intención de sus respectivos gobiernos de continuar su estrecha colaboración frente a las graves amenazas a la paz y seguridad de los dos países mediante la asistencia mutua y el desarrollo de los medios defensivos. En el comunicado, el gobierno de los Estados Unidos reafirma su intención de intensificar la cooperación y el apoyo a los esfuerzos de Honduras para lograr la prosperidad económica y fortalecer el desarrollo democrático y social. Además, reitera su disposición de desembolsar durante este año el total de $61 millones para apoyar la economía hondureña. Por su parte, el presidente Azcona, en su discurso pronunciado en la Casa Blanca, manifestó: ha sido muy grato conversar con el presidente Reagan. Considero que estos cambios de impresiones, realizados en un ambiente de amplia cordialidad y franqueza, resultan siempre provechosos, pues derivan en una mejor comprensión y en un mayor entendimiento entre nuestros pueblos y gobiernos. Con el presidente Reagan hemos pasado revista a los distintos aspectos de las armoniosas relaciones bilaterales entre nuestros dos países y me complace expresar que, en lo que al campo económico se refiere, encontré receptividad de su parte respecto a los planteamientos que le formulé, por lo que confío en que su gran país
apoyará con amplitud las acciones de mi gobierno tendientes a reactivar la economía hondureña y reducir las altas tasas de desempleo actualmente prevalecientes a fin de complementar los esfuerzos hondureños de corto y mediano plazo sin descuidar nuestras necesidades de seguridad. He informado al presidente Reagan de los esfuerzos que nacionalmente estamos llevando a cabo para desarrollar mi país. En este contexto, le he reafirmado que el gobierno de Honduras atribuye a la inversión extranjera un papel de primer orden, pero reconoce que debido a la situación prevaleciente en Centroamérica, se necesita también la participación gubernamental y la cooperación de los gobiernos amigos, entre los cuales los Estados Unidos es uno de los más cercanos. Porque creo en la necesidad de ofrecer al inversionista extranjero un clima de tranquilidad que propicie su participación en el esfuerzo de los hondureños por desarrollar nuestro país y las garantías que le aseguren la protección de sus legítimos derechos. He autorizado al señor ministro de Relaciones Exteriores de Honduras para que en el curso de esta visita suscriba el convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. Este convenio proveerá al inversionista extranjero en Honduras acceso a mecanismos legales internacionales de reconocida imparcialidad y competencia, que aunados a los que ofrece la legislación nacional, han de garantizarle el pleno goce de sus derechos. En el aspecto político, reiteramos nuestra identificación con los regímenes de derecho, basados en el ejercicio efectivo de la democracia y en el respeto de los derechos humanos. Al examinar la situación centroamericana, comprobamos con preocupación que persisten en el área condiciones que perturban la seguridad y la paz. Estuvimos de acuerdo en que hay que realizar nuevos y grandes esfuerzos para encontrar una salida negociada a la crisis, fundamentada en acciones concretas de reconciliación nacional, en procesos electorales libres y honestos, en el desarme y en general en la creación de un ambiente donde la libertad y la seguridad para todos garanticen el desarrollo económico y social de los pueblos centroamericanos. Para ello es necesario llegar a acuerdos políticos y plenitud indispensables entre los estados centroamericanos. El presidente Reagan me reiteró que, mientras persistan graves amenazas a la seguridad de Honduras y a la estabilidad de nuestras instituciones democráticas, de la relación especial de el gobierno de los Estados Unidos, en caso de una agresión armada contra... No podemos, Casey está con ellos. Solicite. Finalmente, expreso mi satisfacción porque en el curso de esta visita las relaciones de amistad y de cooperación que existen entre Honduras y los Estados Unidos se han revigorizado en un marco de lealtad y respeto mutuo. Muchas gracias. Asimismo, los funcionarios hondureños encabezados por el gobernante se reunieron con el presidente del Fondo Monetario Internacional, Jacques de la Rosière, con quien se dialogó sobre diversos temas fundamentados en la situación económica hondureña. Otra de las importantes reuniones del dignatario hondureño fueron con el señor Philip Hadid, embajador especial de la administración Reagan para Centroamérica, con quien conversó por espacio de 1 hora. También se reunió con el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Peter McPherson, para hablar de los programas que ese organismo realiza en Honduras y sobre las posibilidades de una mayor ayuda para coadyuvar el desarrollo nacional. Otra de las importantes actividades del ingeniero Azcona fue su visita al Consejo de las Américas, donde dialogó con empresarios norteamericanos. Para concluir sus actividades oficiales en su segundo día de permanencia en Washington, el presidente José Azcona y su esposa doña Miriam de Azcona
cenaron en la residencia del vicepresidente estadounidense George Bush y su esposa. El dignatario de los hondureños acudió el tercer día a un desayuno y conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa, donde los comunicadores le abordaron sobre temas de interés general en el área centroamericana. Quiero decirles que somos demócratas, que toda la vida hemos mantenido una línea muy clara en relación a la democracia y que esa misma línea estamos obligados, junto con los demás presidentes de Centroamérica, a mantenerla y a exaltarla en cualquier sitio y en cualquier condición. Tuvimos una reunión el fin de semana pasado en Esquipulas, una pequeña ciudad de la República de Guatemala, en donde está asentado un santuario que es una especie de Meca en Centroamérica para los creyentes católicos de esa zona, y ahí, en la paz de un monasterio, nos reunimos los 5 presidentes de Honduras a dialogar en relación a la posible solución del conflicto centroamericano. Hablamos con toda franqueza. Al presidente una diferencia, pero sí en el Centroamérica necesariamente tiene que conllevar centroamericanos. Vamos a repetir ese tipo de reuniones en el entendido de que nuestras posiciones ideológicas no podrán sufrir menoscabo porque creemos que están enmarcadas dentro de la democracia. Los periodistas preguntaron ampliamente al presidente en torno a las relaciones entre Honduras y Nicaragua y la posibilidad de que las autoridades hondureñas apoyen la contrarrevolución sandinista, a lo que el mandatario respondió. Honduras no ha prestado ayuda a los contrarrevolucionarios sandinistas. No ha prestado ayuda ni le va a prestar ayuda. Lo que sí está haciendo Honduras, y eso lo vamos a dejar muy claro, es no cuidarle las espaldas al gobierno sandinista. El problema de los contrarrevolucionarios sandinistas no es un problema que lo ha creado el gobierno ni el pueblo hondureño. La visita del mandatario hondureño José Azcona a la Organización de Estados Americanos fue uno de los actos trascendentales durante su estadía en Washington. Allí saludó a los embajadores representantes permanentes, embajadores observadores permanentes, embajadores ante los Estados Unidos y los jefes de organismos interamericanos. En los actos que se efectuaron en el Salón de las Américas, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos expresó, entre otros conceptos, lo siguiente. Su apreciada visita a la sede de la Organización de los Estados Americanos es motivo de una fundada esperanza para el futuro de América. En este Consejo Permanente y en todo el continente estamos pendientes de lo que hacen los mandatarios centroamericanos
y por eso esperamos, ansiosos, escuchar su mensaje orientador y sus calificadas sugerencias para lograr la paz en nuestra región. Señor Presidente, al presentaros en nombre del Consejo Permanente el saludo de cordial bienvenida a esta Casa de las Américas, deseo, como representante de Guatemala, reiterar la tradicional amistad entre nuestros dos países unidos por su geografía y por su historia, y al mismo tiempo enviar por su digno medio un respetuoso saludo al noble pueblo hondureño. Tengo el honor, el privilegio y la complacencia de invitar al excelentísimo señor Simón Ascona Hoyo, presidente de Honduras, a hacer uso de la palabra en esta sesión protocolar. Sean mis primeras palabras para presentar a todos y cada uno de ustedes el saludo fraternal del pueblo y gobierno de Honduras. Ningún lugar más propicio para expresar mi mensaje de paz y solidaridad en estos momentos difíciles para la estabilidad política y el progreso económico de nuestros países que esta Casa de las Américas, discreto testigo de los instantes más gloriosos y también más dramáticos de la historia de nuestro continente. Señor Presidente, vengo de un país enclavado en el centro mismo de la América Central, de ese istmo delgado que une las dos masas continentales del Nuevo Mundo y que hoy ve sacudidas por la violencia a algunas de sus parcelas, de esa Centroamérica paradójica que a la vez que escenario donde se desarrolla el drama interno de los pueblos, en ella todos los estados mantienen relaciones diplomáticas entre sí y sus gobernantes se reúnen a dialogar en un ambiente de cordialidad y franqueza. Como lo prueba la reciente cita de Esquipulas, de una Centroamérica que, a pesar de atravesar la crisis más severa de su historia, logra consolidar en 4 estados del área regímenes democráticos, pluralistas y participativos. Vengo, en fin, de esa Centroamérica que se debate entre la libertad y el totalitarismo. Es lógico que una región con las características descritas se convirtiera en un foco de preocupación para los otros estados americanos, dando paso a la constitución del Grupo de Contadora primero y del Grupo de Lima después. La existencia de estos dos grupos ha dado pábulo a críticas tan severas como injustificadas para el sistema interamericano, ese sistema que con tanta perseverancia se ha venido forjando y perfeccionando desde los tiempos de Valle y de Bolívar. Como bien señala el expresidente colombiano Carlos Lleras Restrepo, una cosa es el sistema interamericano como conjunto de principios, orientaciones y compromisos jurídicos, y otra es la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Principal pero no único órgano de aplicación del sistema. En este sentido, las gestiones del Grupo de Contadora no se han adelantado fuera del sistema interamericano. El por qué estas 4 naciones latinoamericanas, Colombia, México, Panamá y Venezuela, decidieran emprender un procedimiento de buenos oficios o mediación, inspiradas en los principios de solidaridad continental, es una interrogante que cobra vigencia en la actualidad,
cuando por decisión propia y después de 3 años de gestiones, Contadora ha fijado el 6 de junio entrante para que los países del área procedamos a suscribir el Acta para la Paz y la Cooperación Centroamericana. Es indudable que después de 1982, quizás como consecuencia de la traumática experiencia sufrida con motivo de la crisis del Atlántico Sur, la OEA pasa por un periodo caracterizado de una parte por la timidez para actuar como organización y de otra por el marcado escepticismo de sus miembros para confiarle la solución de los problemas que afectan sus más vitales intereses. No se puede olvidar tampoco que antes de la aprobación del Protocolo de Cartagena en diciembre pasado, la OEA adolecía de defectos estructurales que podían paralizar cualquier procedimiento de solución pacífica. Es probable, entonces, que ante estas circunstancias y en un afán por encontrar una salida latinoamericana a la crisis de Centroamérica, los 4 países de Contadora hayan decidido adoptar el papel protagónico que han venido desempeñando y que mi gobierno es el primero en reconocer. Sin embargo, el fruto de sus esfuerzos, plasmado en un proyecto de tratado internacional, todavía hoy está en la penumbra de lo incierto, debido a los condicionamientos introducidos por el gobierno de Nicaragua. La paz exige sacrificios de una permanente demostración de buena fe y de confianza mutua. Sin estos requisitos, aún el más acabado de los instrumentos jurídicos carecerá de operatividad. Elemento esencial para restaurar la confianza en el cumplimiento de las obligaciones que deriven del acta es el funcionamiento de los mecanismos internacionales de verificación. En ningún momento puede dejarse a la discreción de las partes el control y la supervisión de los acuerdos. Estoy plenamente seguro de que, a pesar de los costos que puedan causar, la comunidad internacional habrá de brindar su cooperación en el financiamiento de los mecanismos de la paz. Esos costos son mínimos comparados con los gastos en desarrollo militar y con las consecuencias de una eventual confrontación internacional. Desde esta tribuna de América, Honduras reafirma su indeclinable voluntad negociadora y su empeño por concluir los acuerdos contemplados en el acta. Nuestros delegados han presentado propuestas concretas sobre los aspectos aún pendientes. Sería inexcusable, entonces, que un país centroamericano cierre las avenidas del entendimiento. En repetidas ocasiones se ha dicho que en Centroamérica existen 3 tipos de problemas: aquellos de carácter interno que en un enfrentamiento abierto desgarran a sus propias sociedades nacionales, los de carácter bilateral como corolarios de los conflictos internos y causantes de tensiones internacionales, y los que provienen de la oposición de ideologías políticas y que revisten un carácter multilateral al afectar el área entera, por la participación que en ella tienen los estados hegemónicos extrarregionales. Yo creo que cada gobierno debe tener la entereza moral de afrontar al menos las situaciones conflictivas generadas por sus propios actos y no responsabilizar a otros gobiernos por la rebelión de su pueblo que reivindica ideales traicionados o reclama aspiraciones frustradas. Es universalmente reconocido que corresponde a cada pueblo decidir su forma de organización política, económica y social, pero ese derecho no es privativo ni de un grupo de personas que se consideren especialmente iluminadas, ni de ningún Estado que se crea predestinado a dirigir
el futuro de la humanidad. Por eso, mientras existan gobiernos que rehúsen reconocer en la libertad un valor consustancial a la persona humana, habrá un conflicto entre los que niegan a los hombres su libertad y los que luchan por su autodeterminación. Honduras, por su posición geográfica central, históricamente ha sido víctima de los conflictos internos de los países que la rodean. Conscientes de esa realidad, alentamos la celebración de diálogos de reconciliación nacional que den lugar a sistemas de convivencia democrática, representativa y pluralista. La democracia es un requisito esencial para la paz. Por otra parte, los grupos de oposición revolucionaria que luchan contra algunos gobiernos del área son causa permanente de tensiones entre los estados. La presencia de esos grupos en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua constituye una permanente irritante en las relaciones de los dos países, pues la longitud de la frontera, el carácter agreste y despoblado de la mayoría de la región y el reducido número de efectivos con que cuenta el ejército hondureño dificultan sobremanera una vigilancia completa a lo largo de la línea. He dicho, y lo repito ahora, que no creo que corresponda al gobierno de Honduras dedicar sus limitados recursos humanos y financieros a la tarea de convertirse en gendarme encargado de velar por la seguridad de otros gobiernos. Puedo asegurar que el territorio hondureño no será usado como plataforma de lanzamiento de ataques contra ningún país vecino, sea por fuerzas irregulares o por ejércitos de terceros estados. Respetamos el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos, aun cuando entendemos que la obligación de respetar este derecho es esencialmente interna, pues la única forma de que un pueblo tiene de manifestar su voluntad es mediante el ejercicio del sufragio universal, libre y honesto, fundamento de todo sistema democrático. Los gobernantes de Nicaragua han escogido el camino de su revolución, el cual, al parecer de observadores imparciales, conduce hacia el totalitarismo. Que no se diga que estas palabras mías tienen un tinte intervencionista, pues solamente recogen una opinión bastante generalizada en el continente americano y además tienen antecedentes en la historia de nuestra organización. Precisamente, en 1962, cuando la Revolución Cubana se proclama marxista y trata de extender sus tentáculos por la cuenca del Caribe, el gobierno de Venezuela, país hoy integrante del Grupo de Contadora y presidido a la sazón por ese paladín de la democracia que se llamó Rómulo Betancourt, promovió la celebración de la 8ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, una de cuyas declaraciones tajantemente dice que, empieza la cita, la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano, con los principios y propósitos de este sistema. ¿Por qué estos conceptos lapidarios que parecen excluir toda posibilidad de coexistencia pacífica entre la democracia y el comunismo? Porque en aquel entonces existía el convencimiento pleno de los designios expansionistas de los regímenes marxistas y las democracias de viejo o de nuevo cuño no se creían obligadas a cortejar con melifluas palabras a gobiernos que, de manera solapada, intentaban provocarles su propia destrucción.
No obstante su indeclinable vocación democrática, Honduras puede coexistir con regímenes de distinto sello ideológico. En este momento ya no cabe preguntarse si un país democrático de Centroamérica puede o no convivir con un país que va hacia el totalitarismo. Si por primera vez en muchas décadas las democracias son mayoría, lo que corresponde más bien es preguntarse si un país no democrático puede coexistir